Gracias. Ele nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde desde cualquier parte del mundo, desde donde lo hagan. El enlace latinoamericano europeo se alegra muchísimo de contar nuevamente con la presencia de la doctora Sibel Martínez. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Bienvenidas y bienvenidos. El tema que nos convoca hoy, que nos convoca esta noche, es desaparición de niños en Ecuador, un tema muy preocupante. Nuestra invitada, para quienes no la conocen, es doctora en jurisprudencia, licenciada en Ciencias Sociales, con diplomado en litigio estratégico de niñez y adolescencia, con especialidad en derechos humanos. Es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito, directora del grupo Rescate Escolar. L. Le da la más cordial bienvenida, doctora Martínez, y usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y sobre todo gracias por tocar un tema muy importante que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Me han pedido que conversemos, pues, sobre la desaparición de los niños en el país y creo que este tema que nos convoca a todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, de hecho, es un tema que nos debe convocar. Yo quisiera comenzar compartiendo pantalla, pero diciéndoles algo que me parece importante y es que la situación de la niñez y la adolescencia hoy en día es complicada. Las cifras que vamos a ver hoy sobre temas de desaparición son cifras que, por supuesto, nos llaman la atención, pero que no son las únicas ni las últimas respecto al tema de la niñez y la adolescencia. Así que ojalá podamos conversar más adelante sobre la realidad de los niños, ¿no? Frente a un conflicto armado interno en donde son reclutados, por ejemplo, de manera forzosa, de cómo la violencia en todas sus formas y manifestaciones les han cruzado la vida. Hoy hablamos efectivamente de desaparición y comenzamos con estas cifras no para demoler, sino para más bien apelar a un corazón, ¿no? Empático, desde la ternura, porque la ternura es revolucionaria, para, para hablar de ellos, ¿no? Para saber que, yo por eso he puesto rostros detrás de la cifra, para saber que los niños no son una fría cifra, ¿no? Hay 3.470 reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos hasta octubre del 2023. Y según la policía, si bien se han recuperado o se han logrado localizar a 3.141 niños, como vemos en la diapositiva, hay 329 que simplemente continúan en investigación, es decir, su paradero se desconoce. Esto de acuerdo al sistema ATAVIR de la DINASET. Según los datos del Ministerio del Interior, disponibles hasta enero del 2023, por ejemplo, el 65% de las desaparecidos son mujeres, de las mujeres, ¿no? Desaparecidas. En tanto que el 61% son niños, le sigue un 36% de adultos y un 3% de adultos mayores. Estas cifras son interesantes porque siempre decimos que los flagelos tan graves tienen rostro de mujer y de niños y de niñas específicamente. Hay 8 alertas. En el 2023 en realidad hubo 8 alertas de desapariciones, ¿no? A través del ECU 911 en todo el país. El año pasado, efectivamente, hubo un promedio de 22 personas que desaparecían a diario. Esto es muy, muy preocupante, ¿no? Y yo creo que esta realidad no debe haber cambiado, no tenemos cifras actualizadas, pero yo creo que en este tiempo y frente al conflicto armado interno, podríamos hablar incluso de contar o pedir cifras respecto a desapariciones forzadas, que no es lo mismo que desapariciones involuntarias, como lo vamos a ver. Entonces, de este 22 personas, el 43% son niños, ¿sí? Y claro, como les decía, este conflicto armado interno decretado en enero, pues efectivamente nos hace pensar que va a haber una exacerbación
en este flagelo. En temas de desaparición, ¿no? La zona que más registra desapariciones, efectivamente, el Distrito Metropolitano de Quito, seguido de Guayaquil, de Manabí, de Loja, de Azuay y Chimborazo. Son las provincias con más casos a nivel nacional. Si bien Pichincha, digamos, es la provincia que acoge al Distrito Metropolitano, específicamente en la capital se registran el mayor número de casos. Las causas por las cuales los niños evaden sus hogares son problemas familiares, ¿no? Tristemente es así, no debería ser así, pero lo es. Seguido a problemas sociales como adicciones, alcoholismos, problemas académicos por lo general y la pobreza, ¿no? Que cruza a varias familias del Ecuador. El rango de edad de desapariciones voluntarias van de 9 a 16 años, pero, y en adultos de 20 a 35, pero hay desapariciones involuntarias y eso es preocupante, que van de 2 años a los 6 años, ¿no? Entonces los niños en esas edades, infantes, ¿no? Sufren este flagelo, este delito. Eh, Hay dos tipos de alerta que digamos, se disparan cuando un niño desaparece. En realidad, una en cuanto a niñez y adolescencia se refiere y tiene que ver con la alerta Emilia. Sí, este mecanismo es de difusión atado a las redes sociales y tiene un rango de unos 150 kilómetros. Aplica para niños, niñas y adolescentes en alto riesgo. Y eso es preocupante porque esta aclaración la hace la Policía Nacional y sin embargo tenemos una ley de desapariciones, ¿no es cierto?, que las organizaciones de sociedad civil impulsaron a que se logre. Y ahí se establece la obligatoriedad de que la alerta Emilia se dispare o se active cuando hay un niño desaparecido, no niños en alto riesgo, porque esa definición de alto riesgo limita su búsqueda, ¿no? Recordemos también, bueno, y la alerta amarilla, que son para personas adultas y para poderlas buscar dentro y fuera del país. La alerta Emilia, les decía, se, se hace efectiva a raíz de la desaparición de Emilia Benavides, ¿no? En Loja. Es una niña que en el 2017 desaparece, ¿no? Es violada, es asesinada, desmembrada, quemada por una red de pornografía y de pederastía que existía y de trata con fines de explotación sexual en el 2017 en Loja. Y efectivamente, tras de esta situación tan complicada, tan dolorosa, se crea como respuesta del gobierno la alerta Emilia. La alerta Emilia no funciona de la forma en que quisiéramos que funcione. Eso también hay que decirlo. Y frente a esa situación, hay muchas dudas que esperamos algún momento la Fiscalía, perdón, la Asamblea fiscalice respecto a este tema. Porque ¿quién nos dice cuál es el alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los niños en alto riesgo que merecen que se active la alerta Emilia? Cuando ustedes que viven fuera saben muy bien que este tipo de alertas aplica para los niños que desaparecen, ¿no? No hay un límite, no hay una situación que digan, no, para estos niños sí o para otros no. Es importante familiarizarnos con tres términos, creo yo, para hablar de estos temas. La primera es la persona desaparecida, que tiene que ver con toda persona que se encuentra con paradero desconocido. Las personas extraviadas, que son personas que salen de su domicilio a algún otro lugar y no pueden regresar por alguna causa ajena a su voluntad. Y las personas perdidas, ¿no es cierto? Esta ausencia voluntaria o involuntaria de una persona del hogar, establecimiento educativo u otro en el que se suponía debía permanecer. Y entonces, cuando hablamos de la desaparición, en efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cataloga como una forma compleja de violación de derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de manera integral. Y esta integralidad sí se da con este logro de esta ley promulgada en el 2021, si no estoy mal, mirar desde la integralidad este flagelo tan grave que tiene relación directa con la afectación de la persona involucrada, es decir, la víctima, pero también con los miembros de la familia en donde se genera un sentimiento doble, ¿no es cierto?, de indefensión, de desesperación frente a esta situación compleja de desaparición. Entonces, les decía, es 2020. En enero de 2020 entra en vigencia la Ley Orgánica de Actuación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este es un logro de las organizaciones de sociedad civil, de la participación activa de las familias que han perdido familiares o cuyos familiares han desaparecido. Lastimosamente, su reglamento, que fue
promulgado en el 2021 no contó con la participación activa y protagónica de estas personas, ¿no? Y de estas organizaciones que saben muy bien cómo se debe hacer después de tantos años, ¿no? De trabajo y de búsqueda. En esta, digamos, ley hay algunas cosas interesantes como un registro único, como el hecho de que, y aquí lo dice, como les decía, que en el caso de los niños la alerta Emilia tiene que activarse sí o sí, ¿no? Hay esta solicitud de base de datos de que la ley pueda ser conocida desde niveles de educación general, básica, bachillerato, justamente para poder inteligenciarnos de esta realidad, pero estas cosas no se cumplen. El conflicto armado interno ha exacerbado este flagelo, como les decía, eh, y si bien no tenemos estas cifras que lo demuestren, sí podemos ver el día a día estos abusos que ha existido por parte de las fuerzas del orden. Y entonces, si bien estamos hablando de desapariciones involuntarias, también habría que comenzar a pensar en este tipo de delito respecto a desapariciones forzadas, que todavía no los hemos visto en su real esplendor, pero que sabemos con lo que ha pasado y por experiencias de otros países que efectivamente esto puede darse, ¿no? Sin embargo, en temas de desaparición involuntaria, de igual manera que la forzada, el COIP los tipifica como delito. La desaparición involuntaria establece sanciones, por supuesto, de 7 a 10 años, prisión. Cuando hay agravantes de 10 a 13 años, me refiero a agravantes como el hecho de que una persona pase incomunicada durante más de una semana y no se conozca de su paradero, hasta el hecho de que sean o formen parte de grupos de atención prioritaria, como niños, mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, adultos mayores, personas con discapacidad, y estos sean víctimas, ¿no? Entonces eso exacerba, y cuando efectivamente producto de esta desaparición hay muerte, la prisión es de 22 a 26 años, ¿no? Es importante también comentarles que no es necesario, antiguamente debíamos esperar 72 horas para denunciar o reportar a una persona que haya sido desaparecida. Sin embargo, ahora dentro de las 24 horas hay que denunciar. Y esto es vital porque esas horas son muy importantes para poder encontrarlos, ¿no? Aquí comentarles cuatro casos que a mí me llaman, obviamente nos ha arrugado el corazón en estas pocas semanas, 2 semanas en realidad, y son la desaparición forzada con resultado de muerte de dos menores de edad, de 3 y 9 años respectivamente, Brianna y Génesis, cuya madre fue víctima de femicidio también y que ellas desaparecieron. eh, en octubre, desde octubre a la fecha, y fueron encontradas el 12 y el 13 de febrero en Tulcán, en unos pozos, ¿no? A 500 metros de la frontera. Y son dos niñitas, digamos, que mueren además porque supuestamente el agresor, el feminicida, alega o se supo, porque no se ha encontrado todavía, que quería cobrar un seguro de $150,000, ¿no? Frente a este caso violento, también nos duele el alma el caso de Dana Ramos, como ustedes deben conocer. Igual es una desaparición forzada con resultado de muerte. El cuerpo de Dana es encontrado el 16 de febrero en la cisterna de la casa de sus abuelos. Eh, Lastimosamente aquí, su padre es uno de los presuntos femicidas, en contubernio con una prima de Dana y que está embarazada. Y claro, él es oficial de la policía, lo que llama mucho más la atención, ¿no es cierto? Eh, Fue descubierta después de 2 semanas de su desaparición y el mismo patrón. La idea era cobrar una póliza de seguro de $25,000 que tenía la madre, me imagino con extensión a su hija, para hacerla efectiva. Asimismo, Aina Yamba, ella desaparece también de manera forzada, resulta muerta, se la encuentra bajo la vivienda de su madre, efectivamente, donde ella misma vivía, la noche del domingo 25 de febrero, eh, y la principal sospechosa, tristemente, es su madre. La autopsia revela que además de ella falleció en consecuencia de un trauma cráneoencefálico. Las razones que llevarían a su madre para cometer este execrable crimen aún están en las condiciones que los niños, niñas y adolescentes se enfrentan en sus propios hogares, ¿no?
en donde parecería ser que sobreviven o están a merced de sus agresores y no al cuidado de sus cuidadores. Y eso es algo muy, muy triste. Resultado de esto también es importante estas cifras, ¿no es cierto? Como ustedes saben, cada 27 horas muere una mujer eh, víctima de feminicidio aquí en el país, aunque todavía este tipo penal no está tipificado como tal, sino como femicidio. Pero de este número, 31 niñas eran menores de edad, ¿no? La víctima más joven tenía 1 mes y medio, mientras que las niñas, digamos, la mitad de ellas, de las 31, tenían menos de 12 años. Y el arma utilizada fue arma de fuego en la gran mayoría de casos. Creo que esto es muy decidor, ¿no? Es una realidad muy, muy grave eh, y que nos invita o convoca a pensar qué estamos haciendo como sociedad o como adultos frente a la protección integral de los niños, frente a su cuidado. Eh, Quería comentarles, porque siempre yo en el otro año tuve que enfrentar la desaparición forzada, el secuestro extorsivo de dos familiares míos, y de repente uno no sabe cómo actuar o qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si es que pasa esta situación que parece ser mucho más normal de lo que nos gustaría aceptar, es importante que no se espere 24 horas para poder denunciarlo, como lo hemos comentado. La fiscalía, hay una fiscalía especializada producto de esta ley que salió, ¿no es cierto?, respecto a desapariciones. Entonces, si una persona es adulta y ha desaparecido, hay que acudir a la DINASED a denunciar este hecho violento. Y si es que es un niño, niña o adolescente, a la DINAPEN. Es importante que se sepa que trabajan 24 horas, ¿no? 7 días a la semana. Entonces aquí no se toman descansos y hay que denunciar, no esperar a que sea, que pase el fin de semana. De igual manera, si es que esta desaparición ocurre en días feriados, se puede ir a la unidad de flagrancia de la fiscalía, ¿no? De la provincia o de la provincia en donde uno se encuentra o incluso a la Policía Nacional. Y es deber de estas entidades dirigir esas búsquedas, ¿no? Actuar con debida diligencia, eso es muy importante. Si la fiscalía no encuentra, digamos, si vamos a la fiscalía y no se encuentra la atención debida, incluso se puede llamar al 911 a reportarlo. Y es obligación de ellos enviar una patrulla a efectos de conocer y registrar el caso que se está denunciando. Si esto no funciona definitivamente, también se puede dirigir a la unidad de la policía comunitaria, ¿no? La UPC más cercana. Todos estos estamentos o entidades deben dar una respuesta efectiva. Y si definitivamente esto no sucede, hay organizaciones tan renombradas como ASFADEC, por ejemplo, que trabaja con temas de desapariciones de personas que pueden ayudarnos y guiarnos de cómo actuar si no conocemos qué hacer, ¿no? Hay algo importante y por eso lo he puesto en azul y tiene que ver con que la policía muchas veces dice que no se difunda información y fotografías en las redes porque esto puede exacerbar los ánimos de quienes han secuestrado, ¿no? O hasta que no se sepa de esta desaparición involuntaria de las personas. Esto no es cierto. La presión social, el hecho de poner en redes sociales fotografías, solicitar información, hace que la policía y los entes respectivos, como la fiscalía, se muevan de forma mucho más diligente. Así que hay que tener cuidado también con este tema, ¿no? De repente uno trata de seguir al pie de la letra este tipo de indicaciones porque la policía dice si es que es así y usted saca en redes sociales, no le ayudo. Esto no puede estar condicionada. La ayuda no puede estar condicionada a la decisión que nosotros como familias tomemos respecto a cómo vamos a presionar para que se encuentre a nuestro familiar que ha desaparecido. Entonces, yo termino de compartir pantalla y con mucho gusto, pues, si hay alguna pregunta a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Estamos conversando con la doctora Sibel Martínez y damos inicio a la ronda de preguntas y recordando que el tema de este conversatorio es desaparición de niños en Ecuador. Y a propósito de esto de desaparición de niños en Ecuador, hay una pregunta del público de Carlos Carranza que nos pregunta, dice,
Y aquí también deben estar incluidos los niños que mueren o que son violados en las trayectorias que van hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Hay también algún tipo de datos sobre estos niños? Sobre todo, por ejemplo, en la ruta del Darién, donde se escucha muchos actos delictivos contra migrantes. ¿Hay algunos datos sobre esto? ¿Nos podría decir alguna cosa? En el tema de datos respecto a niños no acompañados, es decir, que viajan solos hacia Estados Unidos, el año anterior, si la memoria no me falla, son más de 3.500 niños los que han ido para allá solos, ¿no? Obviamente se enfrentan a una situación muy compleja entre violencias de todo tipo. Sin embargo, no hay un registro respecto a la desaparición de estos niños en la frontera, porque ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos migrantes, ¿no? Realmente han llegado allá. Digamos, se sabe los que llegan a la frontera por parte de la patrulla fronteriza, pero no se conoce, digamos, si han habido bajas, llamémosle así, ¿no es cierto?, muertes, eh, en el Darién o cuando comienzan esta travesía, ¿no? Eso lastimosamente no se conoce. Sin embargo, hay un dato así preliminar que habla de al menos 64.000 ecuatorianos que no han regresado después de haber migrado y haber sido devueltos al Ecuador. Entonces, dentro de esos 64.000, posiblemente haya niños, pero ese dato no ha sido desagregado. Y de casos que sean, no de los que están migrando en el momento, sino de los de ecuatorianos migrantes, tampoco existen datos. Y a partir de eso, digamos, las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Usted menciona aquí que, que ha habido, digamos, datos de la EQ 911 en su exposición. Son aquellos, es la EQ 911 la que lleva los datos sobre personas desaparecidas, o existe alguna otro tipo de base de datos donde los ecuatorianos, digamos, que quieren información puedan recurrir. A ver, yo me refería a este dato de 3.470 reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos a través del sistema Atavir que maneja la DINASET. Recordemos que hay una policía especializada que en efecto trata este tema de secuestros, desapariciones, ¿no es cierto? Son estos datos los que se obtienen desde esta unidad de la policía. No obstante, o desde el Ministerio del Interior, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Que órgano regente de la policía. No obstante, si ustedes entran a la DINASET como en página web o al Ministerio del Interior y tratan de obtener estos datos, estos no son de fácil acceso. Por lo tanto, esta información muchas veces es difícil de obtener y por lo general, quienes nos dan estos datos son quienes hacen periodismo de investigación, ¿no? Y solicitan esta información, o también las organizaciones que trabajan estos temas hacen pedidos de información y a veces les dan, otras veces no, y hay que hacer un pedido de acceso a la información, ¿no? O una vías data, y es un poquito más complicado obtener estos temas. ¿Usted cree que sería factible o sería recomendable ingresar en la legislación ecuatoriana una obligación de proporcionar datos de esta naturaleza a las asociaciones, a los ecuatorianos que están interesados en obtenerlos, o se lo debe dejar más o menos como está ahora? La ley que yo les comentaba, la ley orgánica sobre desapariciones, promulgada en el 2020, establece con claridad que deben existir bases de datos y registros contemplados en esta ley que deben ser actualizados permanentemente y además deben estar interconectados en tiempo real y además se impide la eliminación de los registros, es decir, no porque ha pasado un tiempo podemos dar por sentado de que ya no se encontró a la persona y simplemente no la registramos. No. Sin embargo, en términos ya del día, a diario, estos registros no son de fácil acceso y no me atrevería a decir si no los hay, al menos no están actualizados. Y entonces la última data que se tiene es la que yo les di respecto al 2023, octubre del 2023.
Sí. Bueno, ahora pasamos hacia Suecia. Edmundo Albornoz quiere hacer una pregunta, por favor. Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Bueno, ya han entrado a esa pregunta. DINASET, ¿se dedica, digamos, constantemente a ese trabajo de resolver el asunto de los desaparecidos? Esa es una pregunta, digamos. ¿Y por qué no dan mayor información? ¿Qué es lo que saben ustedes, digamos, de que no sueltan la información? Tengo otra pregunta acerca de los desaparecidos, las desaparecidas. Eh, ¿Se conoce algo acerca de la venta de órganos? Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, DINASED es, en efecto, la unidad que se encarga de secuestros y desapariciones, ¿no? Es así. Pero cuando hablamos de niñez y adolescencia, hay una entidad de la policía que es la DINAPEN. Esta, o al menos era la DINAPEN, en la época de Moreno la cambiaron a UNIPEN y se encargaba de una serie de temas adicionales, perdiendo esa especialidad tan importante en temas de niñez y adolescencia. Se entiende que cuando hay un caso de niñez y adolescencia, DINAPEN podría, ¿no es cierto?, receptar en principio la denuncia y guiar a la familia. Sin embargo, la unidad que se encarga de estos temas específicamente es la DINASED. Entonces, el trabajo obviamente puede ser mancomunado, simbiótico, porque son dos unidades, ¿no? La una trabaja niñez y la otra desapariciones y secuestros. Eso por un lado. Por la otra, la duda que usted tiene respecto al tema de venta de órganos, yo le diría de trata con fines de explotación sexual también, un tema que no se toca a profundidad aquí, pero que sabemos con datos que efectivamente es así, no es algo que se ha explorado a profundidad por parte de quienes deben manejar estos temas. Me refiero al Ministerio del Interior en principio, pero también, digamos, a Fiscalía. Cuando hablamos de niñez y adolescencia, siempre vamos a tener que hablar desde la integralidad, ¿no es cierto? Hay 22 organizaciones o entidades públicas que forman el sistema de protección de derechos de los niños, que deben funcionar como un reloj suizo, en efecto, para poder evitar sobre todo estos flagelos. Esto no funciona así. Ni siquiera hay una cabeza rector o un ente rector de la política pública de niñez y adolescencia, ¿no? Si vamos a analizar en el sistema, debería haber una cabeza que efectivamente trabaje temas de niñez y adolescencia y no existe en el país. Entonces, es una preocupación enorme la que usted dice, porque recordemos, son 329 niños que no han aparecido. Son 329 víctimas y vidas que no sabemos qué ha sucedido con ellos, ¿no? Entonces, la policía no comenta mayor cosa porque se supone que han desaparecido y no se sabe qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, quienes trabajamos derechos de niñez y adolescencia tenemos muchas alertas respecto al tema de estas trata con fines de explotación sexual y hoy el reclutamiento forzado de niños, niñas en el crimen organizado. Marta Armijo desde Hamburgo, Alemania, quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sibel Martínez, eh, por tratar este tema que realmente nos preocupa a todos y que en los últimos años se ha empeorado y tenemos la impresión de que ahora que el narcotráfico o el crimen organizado se ha tomado, en cierto modo, el país, que eso es como que sigue escalando. Y allí yo tengo la pregunta, bueno, usted en parte ya nos ha dicho que realmente en el país falta que prácticamente un organismo, hay un sistema de algunas entidades que se encargan, deberían encargar del asunto, pero no trabajan en común y no se está tratando el tema como se debe. Em, Mi pregunta va, bueno, sabemos que realmente esos grupos de delincuencia organizada, en primer lugar está la droga, luego vienen las armas, luego la trata de personas, tráfico de órganos, etcétera. Entonces hay que poner las alertas. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el acompañamiento que reciben los familiares de los niños desaparecidos? Porque eso también es importante. Claro, solamente las asociaciones de los familiares y qué sé yo que se unen, o hay también un apoyo del Estado. Ese sería mi pregunta.
En realidad, debe haber un apoyo del Estado, ¿no es cierto?, para poder manejar estos temas. Obviamente, la pérdida de un familiar es extremadamente doloroso y causa, digamos, muchas afectaciones, ¿no? Sobre todo a la salud mental de sus familiares. Este apoyo debe ser direccionado a través, por ejemplo, de los servicios de protección integral del Ministerio de la Mujer. Servicios de protección integral que tienen un trabajo, digamos, tripartito, trabajo social, asesoría legal y también médica, ¿no? O sea, psicológica. Lastimosamente, estos servicios, al igual que como hemos podido constatar, las instituciones del Estado, desfortalecidas totalmente, estos servicios no han escapado de esta realidad y por lo tanto no se dan abasto ni tampoco cumplen este fin deseado. Así que, si bien hay una ley, como yo les decía, no hay un registro, una obligación de obtener un registro nacional de personas desaparecidas, extraviadas, localizadas, si también la norma contempla esta posibilidad, si se habla incluso de prevención, sobre todo, ¿no? Porque nada sacamos atendiendo un flagelo tan doloroso, en la práctica esto no se cumple. Y eso es muy, muy triste, ¿no? En lo local puede también direccionarse a las personas a través, por ejemplo, de aquí en Quito se me ocurre el Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría de Salud o la Unidad Municipal del Patronato puede brindar estos temas, los SEX, los Centros de Equidad y Justicia que también tienen. Pero primero están abarrotados, ¿no? Para que tengan una idea, una cita en un centro de equidad y justicia demora 3 meses en ser entregada, ¿no? Entonces, son situaciones que no se compadecen a las realidades que se viven, pero sí, debe haber efectivamente ese apoyo por parte del Estado. Ahora que se cumpla y que sean fortalecidos esos servicios y que realmente valgan la pena, es decir, no se puede esperar 3 meses, ¿no es cierto?, para tener una atención de este estilo, es algo que en la práctica no se ve. Una Me permite pregunta. una pregunta complementaria. Eh, ¿Cuál es el papel que juega en la prevención el Ministerio de Educación? Yo les comentaba que dentro de lo que contempla esta ley es que los niños, niñas y adolescentes conozcan, ¿no es cierto?, respecto a las normas y protocolos para la prevención y la concientización de este tema tan complicado. En la práctica eso no sucede, ¿no? Y no solamente es de este flagelo, porque si vamos a hablar de flagelos graves que viven los niños, por ejemplo, la violencia sexual, debería ser un tema también a tratarse. Es decir, esta visión humanista en donde hay que tratar este tipo de situaciones. Educación sexual integral basada en evidencia científica, cátedras de derechos humanos, ¿no es cierto?, que pongan énfasis, por ejemplo, al género, ¿no? O este tipo de flagelos tan graves, entre otros, que cruzan la vida de los niños, debería ser efectivamente tratados en la escuela. Pero eso no sucede. Y este caso, este flagelo en particular, no es la excepción a la regla de los otros flagelos que ni siquiera se consideran, ¿no?, dentro del sistema educativo. Hemos visto que el crimen organizado se organiza no solamente internamente en los países, sino que también hay el crimen transnacional y hay muchos delitos también con abusos sexuales que son transnacionales. Eh, Estas redes de pornografía infantil, por ejemplo. Hemos visto cómo se organiza el crimen, cómo está la organización de nuestras policías, de nuestras agencias de investigación a nivel latinoamericano, a nivel internacional, cómo está la relación entre las organizaciones que se dedican a la protección, al cuidado de los niños, digamos, a los derechos humanos, con estas, digamos, con la policía, o con redes internacionales. ¿Están organizados o solamente el crimen organizado es el organizado? Muy buena pregunta. A ver, estamos frente a una situación muy complicada ahora, ¿no? Un conflicto armado interno que pone todo nuestro foco de atención en el tema de la seguridad y en donde los derechos no, yo le diría, estorban y quienes trabajamos en estos temas de protección de derechos también. Y entonces creo que estamos descuidando estos temas, ¿no? Yo hablaba justamente hoy en la mañana con Bélgica respecto a esto y les decía,
voy a hablar de desapariciones, pero la realidad de la niñez es muy complicada, incluso con vínculos con el crimen organizado y todo lo que ello devenga. Y esto se nota en el día a día, ¿no es cierto? Porque la articulación que usted comenta respecto a la necesaria acción, ¿no? Simbiótica, internacional, incluso, ¿no? E incluso aquí, interinstitucional, no se la ve con suficiencia. Debo decir algo con todo lo que implica el hecho de este muy mal gobierno de Guillermo Lasso. eh, Se comenzó a trabajar digamos, un trabajo simbiótico incluso con el FBI, ¿no? Respecto a estos temas de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Y hubo algunas respuestas de ese estilo. Y eso no debería ser algo que nos llame la atención y nos diga que bueno, o sea, es algo que debería ser siempre, ¿no es cierto? Es una práctica normal y común. La alerta amarilla que yo les decía en términos de desapariciones tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el que se active esta alerta y se pueda buscar a la persona incluso fuera del país, pero hablamos de adultos, no niños. Entonces, el trabajo debe ser efectivamente mancomunado entre varias. No se ve esto, es decir, no vemos con claridad que esta situación en la práctica se note, ¿no? Debería ser así y hay algunos que otro trabajo que sí se ha podido ser así. Ahora, el crimen organizado, efectivamente, yo creo que sus tentáculos han llegado a las más altas esferas del poder y obviamente está pasando factura a los niños. Los niños han puesto el pecho a esta violencia, digo yo. Son 640, o sea, la muerte de niños, los homicidios, la tasa de homicidio en 4 años se disparó en 640%. Eso nos da la medida de saber qué es lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Pero la respuesta no, o las respuestas no van a la par de la realidad que viven los niños en el país. Entonces, es deseable que exista todo lo que usted ha preguntado y uno también dice, sí, pues no, es así. O sea, cuando existe una situación así hay que tener un trabajo mancomunado, ¿no? En donde todos se integren, incluso para rompiendo las fronteras, pero en la práctica el tema es distinto, en realidad. Ahora desde Machala, Ecuador, Marta Ogoño quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Doctora Sibel, muy buenas tardes, un gusto verla nuevamente. Como ya nos conocemos, sabe que soy profesora. Sí quisiera que nos confirme nuevamente esta actualización de datos cuando la madre de familia recién conoce que su hija está desaparecida. Obviamente tiene un poco más de empatía también con la profe o el profe de la institución o el tutor. En este caso, a mí me pasó hace 2 años y pues lo primero que hicimos es ir al DECE y luego acompañarla a la fiscalía. Dentro de la policía hay una oficina de la DINAPEN a presentar la denuncia. Sin embargo, como usted dijo, no se podía poner todavía la foto, o sea, habían algunos protocolos que ellos decían que había que respetar. Pero con el pasar del tiempo, ahora que fue el caso de la joven de la Universidad de Cuenca, o sea, demoró mucho tiempo, creo que mes y medio para que se publicara, lamentablemente, pero en cuestión creo que fue de 8 horas. Afortunadamente por la comunidad universitaria pudieron dar con la persona que le hizo el daño a la joven. Y así algunos otros casos, o sea, en realidad a veces se nos va de las manos, sentimos esa impotencia de no poder hacer las cosas bien y se querría, o sea, que nos repita el protocolo, si es que ya lo dio a conocer. Disculpas. No, claro que sí. O sea, el paso a paso de la denuncia, que es un poco lo que uno puede hacer en ese momento específico, ¿no es cierto? Y tiene que ver con, primero, saber que no hay que esperar 24 horas. De hecho, las 24 horas de esta desaparición, cualquiera que está fuera, adulto o niño, es realmente lo más importante, es el tiempo más crucial para poder ubicar y traerlo de vuelta, ¿no? Y que se accionen, digamos, los organismos pertinentes, Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior. Entonces, hay que acudir, efectivamente, cuando se trata de un niño, a la DINAPEN, a poner la denuncia en la Fiscalía Especializada de la Policía Nacional, porque hay fiscalías ahora especializadas en estos temas de desaparición, pero digamos, si no tenemos esa facilidad, hay que ir a la DINAPEN. Si no tenemos esa facilidad, vamos a a la policía comunitaria. Ellos tienen que guiarnos de a dónde ir.
apoyarnos en ello. Si es que no es posible, digamos, o no tenemos respuesta, porque aquí todo es posible, ¿no? En ese sentido, hay que llamar al 911 y reportar esa desaparición. Como un tip así muy importante, eh, cuando vayamos a denunciar, hay que llevar una foto, en lo posible actualizada y muy clara de la persona desaparecida, porque esa suele ser una de las trabas más grandes, ¿no? Es que no tiene la foto, es que páseme la foto y enseguida yo me activo. Y no puede ser una condicionante, ¿no? Pero si podemos, en todo caso, adelantarnos de este tema y llevar esta foto actualizada en donde la persona esté sola y se le pueda, digamos, identificar con claridad, es lo mejor que se puede hacer. Y claro, una vez que eso ocurra, es el Ministerio de Gobierno quien debe difundir este cartel de su búsqueda, ¿no? Con los datos de cuándo desapareció y los datos, ¿no? Físicos de la persona, los nombres y todo, y en el lugar que desapareció. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, ¿no? No esperar que pasen las 24 horas, porque a ratos decíamos hay que esperar 72, antes era así, hasta el 2012. Luego esto cambió. Y otra cosa que es importante hacer es activarse, o sea, buscar redes de apoyo a través de organizaciones que trabajan estos temas, que puedan sacar la foto, independientemente de que todavía no esté subida, digamos, por parte del Ministerio de Gobierno. Se puede tranquilamente subir la foto con los datos respectivos y a través de redes socializar este tema. A veces, la gran mayoría de veces, la presión social es la que da mayores resultados, ¿no? Que la propia policía. Hemos visto muchas veces anuncios en las redes sociales sobre personas desaparecidas y efectivamente a veces se encuentran las personas casi de un día para otro. Algunas sí han tenido tal vez algún tipo de dificultad, otras posiblemente simplemente fue que se descargó su teléfono y no se comunicaban con sus respectivos hogares. Pero sí, así es una ayuda esto de anunciarlos. Pero también hay estos casos de que se quedan eternamente en las redes sociales las fotos de personas desaparecidas y esto crea también, digamos, de alguna manera unos falsos positivos. ¿Tiene algunos tips que pueda dar para que la gente no olvide de poner por lo menos el dato de emisión de estas fotos para que la gente sepa muy bien si es que realmente sigue desaparecida las personas o no, porque nos quitaría un peso de encima, ¿no? Yo creo que es obligación ética de cada uno de nosotros cuando subimos algo a las redes, primero confirmar que en efecto es así y segundo, cuando ya ha pasado en casos puntuales como estos, ¿no es cierto? Que este niño o adolescente, para el caso que nos ocupa, ha sido encontrado, eh, poner o bien retirar el post o el tweet que nos motivó a pedir ayuda o en su defecto replicar este con un no ya encontrado, ¿no es cierto?, en la foto para que la gente sepa que ya fue este niño, niña o adolescente encontrado. Otra cosa que es muy importante también en estos temas es que cuando saquemos esas fotos, como les decía, sean actualizadas y podamos ser lo más específicos respecto a dónde desapareció, a qué hora, qué llevaba puesto, ¿no? El nombre completo de la niña o adolescente. Eh, Eso es muy importante también cuando queremos colaborar, ¿no? Dando un retweet o bien poniéndolo en otras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, lo que sea. Sí asegurarnos de eso, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que me piden que apoye, pero si no están los datos completos, realmente no sirve de nada, ¿no? Porque la idea además es de ejercer presión a la policía, quien tiene en sus manos el poder, ¿no? Hacer esa búsqueda. Eso por un lado. Por el otro, que se me venía a la mente, que me parece muy importante también comentarles, y algo que no estamos haciendo es que muchos niños evaden su hogar, ¿no es cierto? Por situaciones, les decía, por problemas familiares o problemas académicos o lo que fuere. Ustedes han visto que la gran mayoría de ellos, por suerte, es encontrado, pero es devuelto sin mayor miramiento, muchas veces a sus propios agresores. Entonces, es importante ejercer una presión social para que antes de devolver al niño a su casa, se puedan emitir medidas de protección y se pueda indagar con suficiencia qué es lo que está pasando en ese hogar.
Pero yo me imagino, digo, nosotros como adultos, cuando tenemos un problema, quizá queremos desaparecer, ¿no? Y al final tenemos esa voluntad, digamos que lo hacemos. Pero estos niños en esa desesperación salen de su hogar, no tienen y no se encuentran a dónde, y lo único que se hace cuando los ven, ¿no? Nuevamente es devolverles su mayor pregunta al lugar donde decidieron salir. Ningún niño sale de casa porque simplemente se le ocurrió hacerlo, ¿no? Y entonces, esto me lleva a recordar este último caso que hubo el 15 de febrero de esta niña de 13 años en Cuenca, que por un problema familiar sale de su hogar, se encuentra con una persona, un adulto, hombre, ¿no? Quien le dice que le va a llevar a una casa de acogida. Y finalmente le lleva, ¿no es cierto?, a su hogar, la viola durante dos días y la encuentran a través de su teléfono celular. Y esto me lleva también a decirles que es muy importante. Uno muchas veces puede hacer esas búsquedas y eso es lo que hizo su familia, ¿no? Ubicarla a través del teléfono celular, ¿no? Porque el teléfono da estas, ¿no? Sobre todo si se tiene prendido el Facebook, ¿no? Entiendo yo que es posible ubicar ese teléfono, al menos en un rango importante o interesante. Entonces, creo que es eso. Y ahora, en la situación que estamos viviendo, es mandatorio que nos sentemos nosotros como familia a hablar con nuestros niños del riesgo que existe. El día de hoy mi hijo, les digo, en una cosa muy común, se iba a una reunión con sus amigos, mi hijo tiene 17 años, y le dije, por favor no tomes un taxi. Hace una semana acaba de aparecer muerto, ¿no es cierto? Un chico joven que decidió tomar un taxi y simplemente sufrió este secuestro extorsivo con muerte. Eh, Estamos obligados a minorar nosotros, porque si esperamos una respuesta del Estado, nos vamos a quedar sentados, a minorar estos riesgos en la familia. Muchos de nosotros ni siquiera hablamos de estos temas con nuestros hijos y creo que debemos buscar en familia formas de cuidarnos entre nosotros y de buscar maneras de activarnos rápidamente si es que algo sucede. Una última pregunta. No, también tenemos una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Ok, muy buenas noches. Usted habló del tema de la desaparición de los niños. Había algo que muchas veces me sale a notar. ¿Cómo se está tratando en vez la parte concentrándose sobre la migración y los niños cuando se quedan solos? Porque sabemos muy bien que la gente se va, está reviviéndose lo mismo que se vivió en los años 90 y dejan sus niños solos ahí en Ecuador. ¿Hay algún seguimiento? ¿Hay una ocasión? Porque a veces aquí en Europa nos llegan los mensajes que estos niños están desaparecidos y después salen de que a su vez sus padres están desaparecidos. No es que quiero que sea un caso aparte, pero que también sea un caso que venga considerado, porque una cosa es desaparecerse por determinados motivos, otra cosa es desaparecerse porque a su vez sus padres se desaparecieron porque decidieron migrar, sobre todo en las condiciones más horribles que se están haciendo en este momento. Sí, María, muchísimas gracias. A ver, esta realidad social que ya la vivimos de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, Hace años ya, se está replicando ahora con un agravante. Y el agravante es que hoy vivimos una violencia inusitada que en esa época, en la época que no sé si ustedes, la gran mayoría de ustedes migraron, no se la veía de la manera que hoy estamos viendo. Niños que además, lo que usted dice es cierto, ¿no? Quedan incluso a merced de ellos. O sea, no hay una luz, una guía de adulta que pueda hacerse cargo de ellos. Muchos de ellos hoy daba una entrevista respecto a este tema en una radio y me decían, yo conozco niños que se están manejando solos. Y ahí es donde uno se pregunta en dónde está, ¿no? Servicio social, si ustedes quieren llamarlo así, ¿no es cierto? Que deberían hacer un seguimiento respecto a cuántos son los niños que están solos, ¿no? Incluso voy más allá y le cuento. En pandemia, 10.000 niños se quedaron huérfanos en este país y nadie ha hecho un seguimiento de eso. Como tampoco ha hecho un seguimiento de los niños que sus padres han migrado y que ellos se han quedado, sea con su familia ampliada o solos. Con este agravante adicional que es muchas veces para ser captados por los narcos, ¿no? O por la delincuencia organizada y formar parte de esta situación. Entonces, el problema es mucho mayor ahora.
no quiero ser alarmista, pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Porque un niño que se queda sin esta guía, ¿no? Y se maneja solo, obviamente tiene el riesgo de vivir cualquier flagelo y de terminar en manos, además de estas bandas delincuenciales que están llegando a donde el Estado no llega, ¿no? Ofreciéndoles cosas que el Estado no les ofrece. A esto debemos sumar también estos más de 250.000 niños que han dejado de estudiar. Y cuando hablamos de niños, hablo también de niñas, ¿no? Porque en efecto, a ratos no podemos imaginarnos reclutamiento forzoso de niñas. Y resulta que las niñas cuando son reclutadas o sirven de esclavas sexuales o hacen tareas de cuidado o sirven para enganchar o de anzuelo para otras niñas, adolescentes, ¿no? Para engancharles. Y esta realidad tampoco se está analizando. Entonces, por eso yo decía, este problema de desaparición es grave, pero es un flagelo que debe ser mirado también desde la integralidad porque toda violencia se conecta, ¿no? A la hora de hablar de niños y adultos en realidad. Una pregunta con relación a esto, digamos, de conservar datos, porque siempre es importante. En muchos países hay estos datos de los depredadores sexuales, por ejemplo, porque muchos de ellos repiten sus delitos. ¿Hay algún tipo de datos en Ecuador, algún tipo de base de datos donde estén estas personas como depredadores sexuales o bandas que se dediquen, por ejemplo, a la trata de personas, al robo de niños, a, digamos, también tal vez al tráfico de órganos, algún tipo de base de datos en relación a esto, o una vez digamos que son sentenciados, si es que son sentenciados, se olvidan de ellos y pueden repetir posiblemente sus delitos sin ser investigados. Yo creo que es lo segundo. Recientemente salió un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, una violencia que además, haciendo ciertos cálculos, se llega a establecer que, eh, digamos, cada minuto, 8 niños son violados en este país, ¿no? Entonces, un poco para entender. Pero cuando se trata de cruzar los datos, ¿no? Respecto a qué datos tiene Fiscalía, qué datos tiene el Ministerio de Educación, que tiene hoy la obligación de levantar estos datos, ¿no es cierto?, tras los bochornosos casos de abuso sexual en el sistema educativo. Y también cruzar con judicatura, las cifras no cuadran. Entonces, no hay realmente estos datos, ¿no? Cruciales. Yo revisaba el informe y veía con sorpresa que Judicatura decía que de casi 6.000 casos no tiene seguimiento. De 9.000 casos que hablaba, de 6.000 casos no tenía seguimiento. Entonces, es un tema muy complicado, que debería ser, como usted lo dice, totalmente, que en la práctica ni siquiera se conoce, ¿no? El número de agresores, cuáles son, y se hace ese seguimiento tan importante, porque además la ley no lo prevé así. En algún momento se trató de sacar una ley en donde se pretendía hacer este seguimiento, sobre todo, por ejemplo, ofensores sexuales que no se acerquen a lugares donde están los niños, o que se reconozca el lugar en donde ellos se manejan, que pasa en algunos otros países. Pero esto no llegó a buen puerto y lo que se tiene es muy incipiente. Yo creo que lo que no se mide, obviamente, siempre no se mejora, pero que a propósito no se mide, ¿no? Cuando no importan los derechos, cuando en efecto no estamos poniendo el foco de atención, digamos, a estos grupos de atención prioritaria, a las políticas de bienestar social, a garantizar una vida digna a las personas, incluidos nuestros niños, por supuesto, entonces no interesa medir, ¿no? Para no mejorar. Bueno, y ya concluyendo este conversatorio, nos gustaría pedirle algún saludo para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Primero, agradecerles infinitamente este espacio, esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder conversar de este y otros temas, ¿no? Quisiera además comprometerles a que podamos algún momento tocar la situación de la niñez en general. Y creo, y ustedes seguramente coincidirán conmigo, que si no garantizamos el futuro, ¿no? Y ese futuro son nuestros niños, estamos efectivamente destinados al fracaso en este país. Los niños son lo más importante de este país y no hemos podido socorrerlos
ni cuidarlos, ¿no? Y la acción de proteger o desproteger a un niño es adulta, es responsabilidad nuestra en donde nos encontremos. Así que ojalá podamos hacer la presión debida para obtener las respuestas que nuestros niños se merecen y protegerlos, y cuidarlos, ¿no? El cuidado interpela. Eh, Ojalá podamos hacer eso para una próxima, con mucho gusto poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y le tomamos la palabra y tendremos un próximo conversatorio con usted. Agradecemos a nuestra invitada, la doctora Sibyl Martínez, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. L, en el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por migrantes ecuatorianos y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestro colectivo comunicacional. Hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes.